Pitaya. Durante casi un siglo, la familia Joaquín construyó un imperio de sombras. En torno a mitos y espejismos, en la luz del mundo tejieron un sistema de explotación sexual y económica de sus feligreses. 99 años de fe convertida en esclavitud. 99 años de rezos que escondían gritos. Hoy, ese imperio está siendo demolido pedazo por pedazo en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Los jerarcas de la iglesia no solo controlaron mentes con sermones y promesas de redención, también lo hicieron con la violencia. Cuando las palabras ya no bastaban, usaban la fuerza bruta. Con el respaldo de altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional cercanos a los Joaquín, formaron su propio grupo armado, el Ejército del Apóstol. Hombres devotos del miedo, encargados de silenciar a quienes osaran desafiar el mandato de los falsos apóstoles. Amenazas, secuestros, golpizas, intentos de asesinato y muertes, todo en nombre del apóstol, el autodenominado Dios en la tierra. Documentos obtenidos por Narcosistema revelan que la milicia de los Joaquín tenían vínculos con una de las hermandades más poderosas del ejército mexicano, la Cofradía Artillera. Algunos de sus miembros ofrecieron protección a los líderes de la agrupación religiosa mientras estos cometían las peores atrocidades. Pero lo más perturbador no es su fuerza, sino su fe retorcida. Los líderes de la secta reclutaron en sus filas a criminales, exconvictos, hombres rotos capaces de obedecer cualquier orden sin parpadear. A cambio, se les prometía el perdón y un lugar en el paraíso. Soy la periodista de investigación, Anabel Hernández. Gracias por acompañarnos en este episodio 65 de Narcosistema. La efervescencia de los eventos trágicos que suceden en México confirma la profunda crisis dentro del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. No se da abasto para tapar los escándalos del mal gobierno de su administración, de gobiernos emanados de Morena y de representantes populares de ese partido. Lo cierto es que la señora Sheinbaum y su gabinete no tienen cara para presentarse ante la ciudadanía, ni ante los damnificados de las inundaciones, a quienes todavía no llega el apoyo, ya no sabe uno si por incapacidad o por venganza, ni ante los millones de mexicanos, desde personas de a pie, pequeños, medianos y grandes comerciantes, que son extorsionados cotidianamente por la criminalidad organizada que impera en nuestro país. El homicidio de Bernardo Bravo, ocurrido esta semana, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, expone de nueva cuenta la farsa del gobierno de Sheinbaum. Desde hace años había denunciado la extorsión sistemática del crimen organizado a los productores de limón en Michoacán. Y el gobierno no hizo nada ni para detener la extorsión ni para arrestar a tiempo a los extorsionadores. Al final, el líder empresarial fue asesinado. Ahora, para tapar el pozo, hay detenciones de supuestos responsables de las extorsiones y del homicidio. La pregunta es, ¿por qué si era tan fácil detenerlos en pocos días, en pocas horas? ¿Por qué no lo hicieron antes? Si el gobierno sabía cómo se llamaban, dónde estaban, ¿por qué los siguieron dejando operar? Es clara la incapacidad y la corrupción del gobierno federal y del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que como ustedes saben, ya lo revelamos desde julio pasado, es uno de los gobernadores de Morena que desde hace meses es investigado por el gobierno de Estados Unidos por sus lazos documentados, incluso familiares, con la delincuencia organizada en Michoacán. Esa delincuencia que arrebató la vida a Bernardo Bravo. El pseudosecretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, y digo pseudo porque no sirve para nada, al menos no sirve para dar protección a los ciudadanos, como buen alumno de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, los dos narcopolicías que fueron sus maestros
en el arte del engaño, en el arte de la corrupción, hace shows de un lado y de otro para tratar de distraer la atención de los ciudadanos y ocultar su corrupción y su profunda ineficacia. Solo son capaces de aplaudirle los legisladores del PRI, del PAN, de Morena. Con ellos sí es capaz este jefe policíaco de generar consenso. ¿Saben por qué? Porque Omar García Harfuch y su corrupción le ha sido útil al PRI, al PAN y a Morena. Por eso en ellos sí genera aplausos. Por eso nadie lo critica. Porque todos esos partidos que forman parte del narcosistema le deben favores a ese policía corrupto. Que no se nos olvide. Y es siempre muy importante repetirlo, recordarlo, programa tras programa en este podcast. Estos homicidios como el de Bernardo Bravo, este control territorial de los carteles de la droga, de los grupos de delincuencia organizada en México, solo puede ocurrir de esta forma masiva por la complicidad profunda con el gobierno en todos sus niveles. No hay otra forma que esta ecuación funcione. Es la única forma en que los carteles de la droga en México han ido conquistando territorios a lo largo de lo que va de este siglo. Es esa corrupción, es esa convivencia, es ese amaciato entre autoridades y criminales lo que provoca este narcosistema que padecemos todos los días. Y uno de los ejemplos más crudos, más horripilantes de esta convivencia entre gobierno y crimen organizado es lo que ha pasado durante los últimos 99 años de existencia del grupo religioso La Luz del Mundo. Hoy les presentamos el segundo capítulo de nuestra serie Los crímenes de la luz del mundo, sus nexos con Morena y con el narco, en colaboración con nuestra colega periodista Yolanda Cáceres, que por años ha indagado las entrañas de esta secta religiosa y ha aceptado compartir sus conocimientos con nosotros para entender cuál es este complejo entramado entre control psicológico, control emocional y el establecimiento de un régimen de terror dentro de esta congregación para haber podido lograr controlar a decenas de miles de personas, no solo en México, sino también en otras partes del mundo. Gracias a la periodista Yolanda, pudimos contactar a dos muy importantes exmiembros de La Luz del Mundo, dos testigos clave que en algún momento de su vida fueron parte de la cúpula de esta secta religiosa, y gracias a estas entrevistas que nos dieron, podemos entender mucho mejor las dinámicas internas y podemos ver mucho más allá hasta dónde realmente llega este cáncer de la luz del mundo que, al igual que los carteles de la droga, ha contaminado a nuestro país impunemente. Ahora podemos entender que el gobierno de México no solo no actuó para sancionar los delitos que se estaban cometiendo en la luz del mundo y proteger a las víctimas, sino que además miembros de la cúpula de la Secretaría de la Defensa Nacional les ayudaron a construir su propio grupo armado, el Ejército del Apóstol, a través del cual pudieron someter a través de la intimidación y la violencia a cientos de feligreses que querían rebelarse a la explotación sexual y laboral que estaban sufriendo. Pero la ayuda de miembros de la cúpula del ejército mexicano no quedó ahí. Incluso una de las asociaciones más poderosas, con más influencia dentro de la Sedena, la Cofradía Artillera, fueron directamente soldados del Ejército del Apóstol.
y dedicaron sus vidas a protegerlos. Comenzamos. En la Corte de Distrito Sur de Nueva York se encuentra la acusación más grave jamás presentada contra la dirigencia de la Luz del Mundo, que durante décadas fue intocable e invulnerable a la justicia. Junto con Nazón Joaquín, a su lado, atrapados por el mismo destino, están su madre, Eva García, su primo, Joram Núñez, Rosa Sosa, Azalia Rangel García y Silem García. Se les señala por abusos sexuales, pornografía infantil, explotación económica y esclavitud laboral. Crímenes que se extendieron como una mancha negra desde México hasta Estados Unidos y más allá, en un mundo donde la fe se convirtió en prisión. Para aquellos que aún creen que todo esto es una conspiración urdida contra su iglesia, el pasado 10 de octubre, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ante la jueza Loretta Preska, en cuyas manos está el proceso judicial, presentó un documento que pesa como un testamento de horrores. En sus páginas se describe una cantidad abrumadora de evidencia, obtenida de teléfonos, computadoras, cuentas de iCloud, correos electrónicos, registros financieros, viajes, fotografías, videos y reportes policiales que incriminan al líder espiritual de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín. Un catálogo de secretos horribles que podría helar la sangre de cualquiera, como cientos de imágenes que muestran los abusos sufridos por víctimas cuando aún eran niños, atrapados en un laberinto de miedo y obediencia forzada dentro del grupo religioso. Un mosaico de verdades que deja al desnudo el auténtico rostro del falso profeta y su séquito. Actualmente, Nazón Joaquín duerme tras barrotes de hierro, pero la oscuridad que sembró aún respira. Apenas el 10 y 20 de octubre, la Fiscalía manifestó a la jueza Preska su preocupación sobre que Nazón pudiera tener acceso total a dichas pruebas para su defensa, porque esto no solo podría obstaculizar la investigación en curso del gobierno sobre personas de la Luz del Mundo que aún no han sido detenidas ni acusadas, sino que podría poner en peligro la vida misma y seguridad de las víctimas denunciantes. Sus nombres son hasta ahora reservados, pero algunas de ellas pueden ser identificadas por sus verdugos porque aparecen en el material probatorio. La Fiscalía teme por la seguridad de las personas denunciantes y con justa razón. En uno de los documentos judiciales obtenidos por Narcosistema, el Departamento de Justicia afirma que el propio gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir en territorio mexicano para ayudar a escapar a una de las víctimas de Nazón que la Luz del Mundo secuestró y llevó a México contra su voluntad para evitar que pudiera testificar. Tras el arresto de Nazón en 2019, una de sus víctimas quedó secuestrada por la Luz del Mundo. Silem García Peña y otros la persuadieron para viajar a México y vivir bajo el techo de miembros de la secta religiosa. Pero la bienvenida era solo una ilusión. Una vez que la víctima llegó a México, los acusados y sus cómplices le impidieron salir por temor a que pudiera testificar contra Nazón. Fue retenida durante meses contra su voluntad, vigilada por guardias armados que respondían a las órdenes de García Peña. Eran miembros del Ejército del Apóstol, grupos entrenados para defender los intereses de la familia Joaquín a toda costa. La víctima vivió durante meses en un mundo donde salir significaba desafiar a un monstruo disfrazado de iglesia, hasta que finalmente, tras interminables semanas de terror, agentes estadounidenses intervinieron para librarla y la llevaron de regreso a Estados Unidos. Es claro que la dirigencia de la Luz del Mundo, sus fanáticos, sus secuaces, son capaces de hacer cualquier cosa por defender los intereses de Nazón Joaquín. Pero ¿hasta dónde son capaces realmente de llegar? Justo el 23 de septiembre pasado, a pocos días de que se dio a conocer la nueva acusación penal contra el líder de la Luz del Mundo y su madre, Eva García, el gobierno de México detuvo a 38 integrantes de la Luz del Mundo que se encontraban en un campo de entrenamiento en Michoacán. En un principio, las autoridades llegaron pensando que se trataba de algún tipo de campo de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que tiene hegemonía en esa región del estado. Pero cuando llegaron, descubrieron que en realidad eran 38 fanáticos de la Luz del Mundo. De acuerdo a los reportes periodísticos, a los 38 sujetos se les encontraron cuchillos,
navajas, una pistola de 9 milímetros de uso exclusivo del ejército y 19 réplicas exactas de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y simuladores de explosivos. De acuerdo a estos reportes periodísticos, lo que declararon los 38 fanáticos de La Luz del Mundo es que se estaban preparando para el apocalipsis. ¿Pero qué son y para qué sirven a la luz del mundo este tipo de grupos con entrenamiento militar? De La Luz del Mundo, ¿qué son estos grupos de choque? ¿Qué son estos grupos de entrenamiento? ¿Qué has sabido tú a lo largo de todos estos años de investigación sobre esto? Bueno, esto no es nuevo. Esto empezó con la época de Samuel, que fue de los 70s. Samuel estuvo en el cargo de 1964 al 2014. Estamos entendido que el apóstol es alguien que fue elegido por Dios. Supuestamente. Supuestamente. A partir de eso hay que cuidarlo, a lo que más amamos, que es el apóstol. Número 1, cuidar al apóstol. Número 2, cuidar la casa del apóstol. Número 3, cuidar a la familia del apóstol, porque incluso los niños Joaquín tienen su propia escolta. También cuidar las casas, porque tienen muchas propiedades, tanto en México como en Estados Unidos. También los templos y el trabajo sucio. ¿Y después qué otras funciones tienen estos grupos? Callar a las víctimas. Gente que habla, que quiere denunciar y saben que no, aunque quieran, no puede. Dije, bueno, mejor me quedo callada de que me maten, de que me golpeen. ¿Dirías que estos grupos de guardias eran en realidad y operaban más como grupos paramilitares? Eran de todo. Incluso Nazón había un grupo cuando empezó todo. Había un grupo especialmente de niños y Nazón participó en esos grupos, que muchos dicen que era de forma honoraria, porque realmente ellos practicaban. Ellos les enseñaban, por ejemplo, cómo escalar un edificio, tenían cierto tipo de entrenamiento, pero bueno, sabemos que Nazón era nada más miembro honorario para Samuel puso a su hijo para que incitara a otros niños a que se inscribieran. Dice, bueno, si el hijo del varón de Dios está ahí, yo también voy a estar. ¿Y dentro de La Luz del Mundo hay un nombre específico a estos grupos? Hay varios. Bueno, Natural primero se llamaba Jericó. Y la gente se lo dio porque así se le llama al apóstol. Después se cambió a Yacer. Entonces dijéramos que estos grupos son como el ejército del apóstol. Exactamente. Nazón, otros niños y jóvenes integrantes de los grupos de guardias usaban uniforme y botas de tipo militar y recibían entrenamiento de exmilitares. De acuerdo a la investigación de la periodista Yolanda Cáceres, los llevaban de manera constante a marchar y les daban una especie de entrenamiento de guerrilla urbana, como colgarse de cables, escalar muros con la cuerda y uso de armas de fuego. Particularmente, utilizaban un batón, que es una especie de palo que aparentemente no se ve peligroso, pero quien la sabe usar es mortal. Está hecho de metal forrado con plástico. Desde su origen, La Luz del Mundo estuvo vinculada a altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional del Gobierno de México. El general Marcelino García Barragán, abuelo del actual secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, era amigo personal de Eusebio Joaquín, fundador de la secta. Se conocieron en las filas militares durante la época de la Revolución Mexicana y cuando García Barragán fue gobernador de Jalisco, le regaló hectáreas de terrenos en Guadalajara, donde Eusebio Joaquín fundó la colonia Hermosa Provincia que convirtió en la sede de La Luz del Mundo y sus prácticas criminales. El general Marcelino García Barragán ha sido uno de los generales más poderosos e influyentes hasta el día de hoy en la historia de México. Siendo secretario de la Defensa Nacional de 1964 a 1970, fue el principal responsable de la masacre de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968. Pese a eso, aún después de su muerte, ocurrida en 1979, es tal su ascendencia en el ejército que en agosto de 2022, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, gobierno supuestamente de izquierda, el entonces secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval,
ordenó al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional publicar un libro de la biografía de García Barragán y fabricar réplicas de todas las condecoraciones nacionales y extranjeras a las que había sido acreedor, como si fuese un héroe. De acuerdo a la investigación de la periodista Yolanda Cáceres, los grupos de seguridad se crearon durante el mandato de Samuel Joaquín, el segundo apóstol, en la década de los 70. En sus investigaciones, obtuvo la información de que un miembro de la Luz del Mundo fundamental para crear el ejército del apóstol fue el general José Hernández Toledo. Es infamemente célebre por su actuación en la masacre de Tlatelolco bajo las órdenes de su amigo incondicional García Barragán. Hernández Toledo fue parte de la llamada Operación Galeana, que fragó y ejecutó la masacre contra estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Específicamente, él estuvo a cargo del Grupo 2, que tenía órdenes de disolver el mitin estudiantil y, si era necesario, abrir fuego contra los manifestantes usando francotiradores apostados en los edificios de la unidad habitacional. Ese día de desgracia, Hernández Toledo estuvo a cargo del 40 y 19 Batallón de Infantería y recibió disparos de arma de fuego durante el fuego cruzado entre el mismo ejército. Porque él estaba casado con una persona de la Luz del Mundo. Y gracias a él también obtuvieron sus credenciales de la Sedena. Estas credenciales de la Sedena, ¿quiénes las obtuvieron? Los guaruras de Samuel. O sea, ¿para la aportación de armas o como si fueran militares? No, para aportación de armas. En los registros obtenidos se encuentran fotos de sesiones de entrenamiento de los grupos de seguridad de la Luz del Mundo en estrategias de seguridad y combate llevadas a cabo incluso dentro de los templos supuestamente sagrados. También se obtuvieron videos recientes de desfiles bizarros del Ejército del Apóstol llevados a cabo en la colonia Hermosa Provincia en Guadalajara para festejar el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Los organizadores del evento afirmaron que era el grupo responsable de mantener la integridad de los feligreses que viven en las colonias de la congregación, como si vivieran en una república aparte fuera de los confines de la ley mexicana. Si el presidente de México, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, puede organizar un desfile militar el 16 de septiembre, los líderes de la Luz del Mundo podían emularlo. Sacaron a las calles a su propio ejército, haciendo acrobacias de defensa personal. Algunos aparecen con camisetas negras con el letrero Yacer. De acuerdo al orador del evento, entre los asistentes al desfile se encontraba el diputado Fabio Castellano Polanco, del partido Morena y públicamente adepto de la Luz del Mundo. Ha sido diputado federal de 2021 a 2024 por el Distrito 9 de Jalisco y fue reelecto en las elecciones del año pasado. Las escenas del desfile podrían parecer hasta cómicas, de no ser porque había un mensaje oculto, subliminal en el despliegue de fuerza. Una advertencia a todo aquello que represente un riesgo en el reino de los falsos apóstoles. Moisés Padilla, de 61 años de edad, sobreviviente de la secta La Luz del Mundo, es hijo de uno de los principales fundadores de esa organización. Fue una de las primeras víctimas de abuso sexual por parte de Samuel Joaquín, que en 1997 levantó la voz y presentó denuncias ante la Secretaría de Gobernación. Nos dio su crudo y muy sensible testimonio sobre cómo él y su familia quedaron atrapados en la telaraña de la Luz del Mundo y cómo la familia Joaquín fue creando su ejército para que le cuidara las espaldas y le permitiera perpetuar sus infames crímenes. En ese tiempo yo recuerdo que estaban diciendo en la iglesia que a todos los jóvenes que quisieran pertenecer al pentatlón que se inscribieran. Eso lo dijeron, lo tengo muy presente, después de un culto en el domingo. Ellos dijeron que si algún hermano joven quisiera pertenecer a un grupo de guardias para el hermano Samuel, que se pudieran inscribir y al terminar la doctrina o la misa o así pues. Y ya pues los hermanos se salen, todos ya se van a sus casas porque ya terminó el culto y los que se quedaron apuntaron su nombre para ser parte de ese grupo y les llamaban el pentatlón.
Y eran chamaquitos comandados por uno ya más viejón, que ahora entiendo era tío de Karen León, la muchacha que se suicidó. Ese señor los entrenaba. Y posteriormente, ese grupo del pentatlón empiezan como a sacar a los mejorcitos, a los más entregados, a los mudos voy a llamar, los que miran y callan. A esos les dan otro entrenamiento y son un grupo superior, pero también son del pentatlón, y a eso los ponen directamente afuera de la casa de Samuel y afuera de lo que le llamaban la casa grande. Ok, allí esos muchachos estaban 24 horas y se les pagaba. Y después ya no se les llamaba a ellos, ya no se les llamaba el pentatlón, ya le llamaban la guardia del hermano Samuel o la guardia de Jericó. Así. Eso como que la misma gente se los puso, la guardia de Jericó, porque los veían afuera de la casa de Samuel que estaba en la calle Jericó. Hasta ahí yo supe de ese grupo. Escuché que ellos se dedicaban como a perseguir a las personas que se salían de la iglesia, y ese grupo está dividido en secciones. Hay unos que su función solamente es caminar por la calle de una manera civil, andan armados, pero en todo lo que es la colonia de Hermosa Provincia en Guadalajara, andan de civiles armados y están solamente como halcones, como soplones. Por eso no sé si has escuchado que la mayoría de gente que visita la Luz del Mundo ahí en la provincia de Guadalajara, hay un dato bien curioso, que la mayoría dicen que se siente una tensión, unas vibras raras. Pues cómo no, si andan todos los asesinos ahí armados, y ves niños, ves mujeres, y nunca vas a imaginar que esa persona es parte de ese grupo paramilitar. Otro grupo se encarga de ir a amenazar a víctimas. Otro grupo se encarga de desaparecer personas. Otro grupo se encarga de la seguridad personal de la familia Joaquín. Y hasta los niños, actualmente los niños Joaquín tienen su escolta. Y pues ya cuando forman el grupo Yacer, ya no me tocó a mí. No sé si lo hizo Samuel al final o lo hizo Nazón. Ahí ya no tengo el dato para no mentir. Pero eso es lo que yo sé acerca de ese grupo paramilitar. Moisés Padilla ha sido una pieza fundamental para que finalmente, al menos en Estados Unidos, la cúpula de la Luz del Mundo, Nazón Joaquín y su familia, sean finalmente castigados por sus crímenes. ¿Cómo es que usted termina dentro de esta secta religiosa? ¿Cuál es la historia de cómo usted o su familia eran parte de esta feligresía? Sí. Mi padre viene de un matrimonio quebrado, dura 5 años soltero, conoce a mi madre y ambos se incorporan a la Luz del Mundo, casi en la fundación de lo que es la Luz del Mundo. Fueron de los primeros miembros de la Luz del Mundo. ¿De qué fechas estamos hablando? Estamos hablando como de los años 40 llegando casi al final de los 30. Mi padre y mi madre se convierten a la Luz del Mundo, ahí nacen mis hermanos, y yo soy el que es el de en medio de la familia, y nazco exactamente en 1964 cuando asesinan a Aarón Joaquín porque él se metió con una mujer casada, y el marido fue el que hizo ese crimen, pero todo fue pues muy velado. Este señor tuvo que salir del país y Aarón muere. Cuando muere Aarón, queda en posesión Samuel Joaquín. Al mes de que esto sucede, mis padres me llevan a presentar con Samuel, y es Samuel Joaquín quien me pone el nombre de Moisés, porque él decía que yo había nacido en el tiempo de la tribulación del pueblo de Israel espiritual. Esto es lo que él señala, y por eso él me pone el nombre de Moisés. Y posteriormente, pues,
los hijos de Samuel, que son, o eran más bien, no los considero ahora, pero en ese tiempo eran mis mejores amiguitos, convivíamos juntos, dormíamos juntos, a veces ellos en mi casa, a veces yo en la casa de ellos, y así es como se desarrolla mi vida, tanto dentro de la luz del mundo como dentro de lo que es la influencia de la familia de Samuel Joaquín Flores. Ahí es donde yo veo situaciones que no son correctas. Perdón, ahí es cuando yo veo situaciones que no son correctas en cuanto a mis escasos 5 añitos, 4 añitos. Estábamos desayunando todos en la casa de Samuel y es cuando llega Samuel y dice que quería desayunar con nosotros, con todos los niños, pero cuando le dijeron que qué era lo que quería, y dice que solamente quería un postre, le dan un platito con un polvo blanco que yo pensé que era azúcar o azúcar glass, pero empezó a inhalarlo y a mí se me hizo extraño y asqueroso. Para un niño eso es algo raro, que se estén metiendo cosas por la nariz. Cuando ya me hice adulto entendí que era cocaína y Samuel era adicto a la cocaína desde ese tiempo. Eso es lo que casi fue de mis primeros momentos de maldad que vi dentro de esa familia. Entre todos los hijos de Samuel Joaquín, que en aquella época era el líder de la luz del mundo, se autodenominaba el apóstol, el supuesto Dios en la tierra, hizo mucho más amistad con Asael. Tenían prácticamente la misma edad. Sus caminos se separaron abruptamente cuando Asael sufrió un terrible accidente automovilístico. Que Asael muere en un accidente de tráfico ordenado por el propio Samuel Joaquín, por el propio papá. Porque una vez que ya estábamos ya adolescentes, Asael me dice con una manera muy triste que su papá cometía crímenes con las niñas que estaban dentro de la casa de ellos, que cometía sexo en abuso, con golpes, con animales. Y él se da el valor de filmar con esas cámaras grandotas VHS y la pone dentro de la ventila del aire acondicionado. Él ahí graba todo lo que estaba haciendo el papá. El error de Asael fue haberlo llevado hacia los ministros de alto nivel en la cúpula. Y ellos fueron los que delataron a este muchacho contra su propio papá. Y ahí fue cuando Samuel, muy molesto, ordena el asesinato de su propio hijo. Donde este pobre muchacho queda con una parte de su cerebro, con su masa encefálica, queda en el pavimento. De emergencia lo llevan a Houston, logra vivir, pero queda en un estado vegetativo. Y dura muchos años hasta morir. No sé cuántos años, ¿Cómo fue pero este accidente? sí duró bastantes años. Le crearon un accidente donde el carro de él chocó. Esto no es nuevo. Samuel siempre cometió accidentes así. Lo mismo lo hizo con un compañerito mío que se llamaba Moisés. En camino a Puerto Vallarta, en plan de Barrancas, ellos ya tenían un tráiler con las luces apagadas en una vuelta, y mi amigo que llevaba cuadros de arte que los vendía en su galería de Puerto Vallarta, él se estampa por la parte de atrás en el tráiler y queda completamente muerto. Está otro accidente también de otros miembros de la Luz del Mundo, uno que le decíamos Cueto. Él también, su automóvil fue incrustado con el mismo tráiler o en otro tráiler, pero queda incrustado donde los dos que iban quedaron completamente decapitados. Esos son los crímenes que yo conocí de Samuel Joaquín, incluyendo el de su hijo. ¿Y cuáles eran las motivaciones de estos? Además del crimen de Asael, que ya nos comentó cuál era el móvil, ¿cuáles eran las motivaciones de los otros homicidios de los que usted tuvo conocimiento? En el caso de Cueto y la otra persona, también, igual que todos, llega un punto donde descubrimos que esto es una mentira y estos dos muchachos querían denunciar a Samuel, y antes de hacerlo es cuando se comete ese crimen y ellos terminan muertos.
Cuando usted narra cómo estaba dentro de esta familia de los Joaquín, pareciera como si era como un hijo más. ¿Esa era la dinámica? ¿Era una relación muy frecuente? ¿Era una relación de afecto, imagino? Sí, demasiado. Nos veíamos como hermanos. No había una división entre amigo amigo. Éramos hermanos y amigos al mismo tiempo. Incluso Asael fue el que me enseñó secretos que tenían en su nueva casa, cómo ellos tenían una recámara y no dormían allí. Se abría la parte del closet, había una segunda puerta y entraban a la recámara. Lo mismo también me enseñó cómo estaba la recámara donde Samuel cometía todos esos ilícitos, era moviendo su escritorio, había una escalera hacia un sótano, y ahí había una cama tan grande que yo nunca había visto. Estamos hablando de una cama que fácil medía en pies unos 8 pies por algunos 20 pies. Era algo muy grande, donde él, me imagino que hacía orgías, porque nadie va a tener una cama tan grande solo para dormir. Ahí mismo, Asael abrió una puerta secreta y me enseñó un túnel que iba en dirección como a la calle de Jericó. Ese túnel estaba completamente lleno de armas exclusivas para el ejército. Increíble, era algo que daba espanto ver tanta arma, entre ellos granadas y muchas armas exclusivas del ejército. La casa a la que se refiere Moisés en la entrevista está en la calle de Jericó, en la colonia Hermosa Provincia, en Guadalajara, Jalisco, y es donde vivió Samuel Joaquín, padre de Naasón, prácticamente durante toda su vida. Moisés confirmó en Narcosistema que efectivamente eran altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes daban entrenamiento a los miembros del ejército del apóstol. La realidad es que los padres de Moisés eran más que simples feligreses de la luz del mundo. Eran de las familias más fanáticas y apegadas a los Joaquín. ¿Sus padres qué pensaban? ¿Cuál era su apego? ¿De qué tamaño era el apego de sus padres? Mi padre era extremadamente fanático. Era algo que no me gustaba de mi padre, esa parte, porque yo siempre de niño fui menos religioso o cero religioso y más espiritual. Pero mi padre era muy de hueso colorado a la doctrina. Y mi madre no. Mi madre desde un principio estaba involucrada con el Aarón. Mi madre ya sabía de las violaciones, pero siempre se las cayó a mi papá. Tanto así que cuando yo le dije a mi padre de lo que me había sucedido, mi madre fue la primera que se me echó encima. Y me echó encima toda mi familia y hasta el día de hoy me puedo considerar huérfano de familia. Mi padre muere, pero cuando yo le platico, afortunadamente él me cree. Se rompe ese hielo de fanatismo y él sí me cree y él comienza a hacer también más investigaciones y a tratar de la denuncia. Pero sí, mi padre era muy, muy fanático, demasiado fanático. La adolescencia de Moisés Padilla se vio truncada violentamente cuando Samuel Joaquín abusó sexualmente de él cuando apenas tenía 16 años. Tras el asalto, mientras el niño iba llorando dentro del automóvil que lo llevaba a su casa, el falso apóstol Samuel Joaquín le dijo que no tenía nada de qué preocuparse ni avergonzarse. Era un muchacho de 16 años. Yo venía con sentimientos encontrados. La primera, que para mí él era como un padre en la fe, era una figura espiritual y al mismo tiempo era un monstruo, era un violador, era una persona que dañó mucho mis sentimientos, mi manera de ver la vida, y todavía me dice que no me sintiera mal, que porque yo había conocido en esos momentos los secretos de un siervo de Dios. Y luego me anexa diciendo, no le vayas a contar nada a tus hermanos ni a tu papá, porque si ellos se salen de la iglesia, tú vas a ser el responsable de su condenación.
Era un tipo mañoso para hablar. Lo único que yo recuerdo haberle dicho: algún día tú vas a ser un anciano y yo voy a ser un hombre y voy a ir por ti. Eso sí recuerdo que se lo Manipulador. dije. Ahí entré a una resiliencia difícil, muy difícil, porque un muchacho de 16 años no tiene la capacidad de tener una resiliencia, mucho menos cuando está aislado. Y eso es lo que ellos hacen. Y la cúpula de la luz del mundo, eso es lo que abusa. Porque la mente de las personas está tan entumecida que no puede correr a poner una demanda ante la policía, porque existen los prejuicios de decir: ¿y si estoy equivocado? ¿Y si Dios lo permite? ¿Mi familia no me va a creer? Son situaciones muy, muy difíciles. ¿Hasta cuándo es que decide revelar esto a su familia y hasta cuándo es que decide presentar una denuncia? Yo, a los 18 años, desde los 16 a los 18, traté de solucionarlo de una manera personal, pero era muy difícil. No llegué a mi papá porque se me hacía difícil, en cuanto él estaba muy fanatizado, pero no me quedaba otra. Así es que planeé: si mi papá me corría de la casa, yo tenía ya un apartamento donde estar, y al final no fue necesario. Mi padre me cree, me entiende. Mi padre, como juez, trata de llevar a Samuel Joaquín ante la corte junto a un juez, y aún mi papá, con el poder que tenía en el estado, no pudo llevar a Samuel ante un tribunal. Incluso fuimos a la Secretaría de Gobernación y lo mismo, negaron que podíamos tener una denuncia allí. Finalmente, aproximadamente en 1982, Moisés, su padre y 2 de sus hermanas tuvieron el valor de romper con la luz del mundo y escapar de su infernal laberinto. Mi papá ya era un señor mayor, estaba diabético. Para mí, lo mejor era dejar todo en paz y ver por mi padre. Era lo más importante. No era la violación, no era la familia, era mi papá, era mi único papá. Entonces dije: padre, tenemos que ser felices, olvidemos este pasado. Pero yo en mi mente juraba que cuando mi padre muriera, yo iba a ir por él. Tengo las pruebas donde el gobierno de México recibió los expedientes, firmaron, sellaron y pusieron en la máquina que poncha la fecha. Eso los tengo. Señal de que sí se quiso llegar a una legalidad, pero el gobierno de México nunca quiso actuar, nunca. Y no soy el único. Hay cientos de demandas en la Secretaría de Gobernación en asuntos religiosos. Hay cientos. Tras la muerte de su padre, Moisés se propuso cumplir su promesa y junto con otras 7 víctimas de Samuel Joaquín, se presentó ante las autoridades de México en 1997 y 1998 para reiterar su denuncia. Esta vez no estaba dispuesto a no ser escuchado. Temeroso, para silenciarlo, Samuel Joaquín le ofreció un soborno, al igual que al gobierno de Ernesto Zedillo, casi irresistible: $6 millones. Pero la dignidad de Moisés no estaba a la venta. Cuando no aceptamos ese dinero, nos retiramos ya de la huelga de hambre, regresamos a nuestra ciudad, que es Guadalajara, y en la noche fue cuando a mí me secuestran. Llegan 6 agentes judiciales del estado de Jalisco, me secuestran con una metralleta acá, una pistola acá, y ellos me suben a un automóvil encubierto, me llevan a lo despoblado, a una pequeña ciudad que se llama Tonalá. Ahí me desnudan, me torturan y me dan 68 puñaladas, donde prácticamente toda la sangre se salió. En el hospital civil estoy 7 días. De los 7 días me llevan a mi casa. Al estar en mi casa, llegan los compañeros míos de derechos humanos y me llevan de una manera encubierta, me sacan de la casa y me llevan en un avión privado hacia un destino desconocido.
ahí escucho un audio donde mis amigos de derechos humanos habían detectado la llamada de Samuel con Rogelio Zamora Barradas, donde Samuel le decía a Rogelio, ¿por qué no has acabado con Moisés? Está haciendo mucho polvo y no pueden hacer ustedes nada. ¿Qué se trata? ¿Quién está detrás de él? Moisés Padilla obtuvo asilo en Estados Unidos, donde ha encabezado una silenciosa pero profunda lucha contra los abusos de la luz del mundo. Su búsqueda de justicia ha sido un pilar para que finalmente al menos uno de los 3 infames apóstoles de ese clan criminal sea llevado ante la justicia, aunque ha tenido que seguir pagando un alto precio por ello. Los tentáculos de los grupos que conforman el ejército del apóstol lo persiguen hasta California, el estado donde vive. Las amenazas contra su persona son cotidianas. Su domicilio ha sido balaceado e incluso han saboteado la motocicleta que maneja para causar un accidente fatal. Su fundación, Moisés Padilla, ha logrado proteger a otras víctimas de la luz del mundo, y al menos 5 de ellas han obtenido, gracias a él, asilo en Estados Unidos. Joel Silva es hijo de un pastor, también fundador de la luz del mundo. Su familia era parte del grupo selecto de la élite denominada los incondicionales, que formaba parte de la cúpula de la secta religiosa. Dentro de la luz del mundo, donde la devoción se confunde con el miedo y la fe con fanatismo histérico, existe un grupo que no responde a Dios, sino a un hombre, los incondicionales. Samuel Joaquín los creó con la precisión de un alquimista del poder cuando la muerte de su padre Eusebio dejó un trono vacío y un silencio lleno de sospechas. Samuel era el hijo menor de Eusebio, quien oficialmente nunca nominó un sucesor. Para quedarse como el reemplazo de su padre y ganar legitimidad, difundió una historia sobre sus orígenes apostólicos, afirmando que había nacido sin vida y que solo respiró por primera vez cuando su padre levantó su cuerpo hacia Dios e invocó a que él le diera su aliento. Bajo la máxima de que muerto el rey vive el rey, Samuel hizo una purga y sacó de la dirigencia de la luz del mundo a muchos de los miembros de la vieja guardia que eran leales a su padre y fueron reemplazados por una nueva estirpe, los incondicionales, leales no al evangelio, sino al hombre que se decía ser su encarnación. Aquel grupo, nació del miedo y del fervor, aún perdura. La mayoría de sus miembros son descendientes de los primeros elegidos y viven bajo un código que exige sumisión absoluta. Deben presentarse ante el apóstol y renunciar a su voluntad diciendo: mi vida ya no es mía, es tuya. Desde ese momento, dejan de ser personas para convertirse en posesiones. El apóstol decide todo: dónde viven, a quién aman, con quién hablan, en qué sirven. Controla cada rincón de sus existencias con una manipulación que hiela la sangre. Oponerse a los deseos del apóstol es considerado un pecado mortal. Es justamente por eso que el testimonio de Joel Silva dado a Narcosistema es tan importante. Si alguien conoce los secretos más oscuros, más torcidos de la luz del mundo, es justamente ese grupo de incondicionales a los que Joel Silva y su familia pertenecían. Desde al menos 1976, él directamente conoció de abusos sexuales de Samuel Joaquín en contra de feligreses. Entonces quería comenzar preguntando, ¿cómo es que llega usted a esta organización religiosa? ¿Qué es lo que acontece en su vida que ocurre esto? Bueno, yo soy descendiente de miembros de 4ª generación de la luz del mundo. Mi padre fue pastor durante la administración de Eusebio Joaquín, el fundador, y mi madre también, pues era una pareja de misioneros que luego fueron nombrado pastor mi padre durante el tiempo de Eusebio y durante el tiempo también de Samuel. Él revalidó su nombramiento y pues era una pareja de, como muchos que ha habido en la luz del mundo, de pastores que iban de ciudad en ciudad enviados por la directiva para predicar el evangelio, levantar misiones, allá se le llama levantar obras, para empezar nuevas congregaciones en diferentes partes de la República Mexicana. Mi vida transcurrió yendo de un lugar a otro, de extremos como desde Tijuana, Baja California, hasta Puebla,
Tiene Veracruz, Guerrero, eh, Morelos, o sea, varios estados de la República, porque en la luz del mundo, cada 3 años los ministros son cambiados de lugar para, como para extender, pues, o diversificar la administración de los pastores. Mi padre es originario de Aguascalientes, mi madre era originaria de Zacatecas, y ellos precisamente fueron unidos en matrimonio, en lo que ahora se le llama incondicionales, pero en ese tiempo no existía esa denominación para este tipo de miembros que entregaban todo su tiempo, toda su vida en absoluta obediencia hacia el líder en turno. Ellos eran incondicionales, fueron incondicionales de Eusebio Joaquín. Y entonces usted crece su niñez de esta manera, también caminando junto con sus padres en todos estos lugares, o crece ya en algún punto, en un lugar específico. No, yo para esto, pues yo tengo 3 hermanos mayores que yo, entonces a mí me tocó ya cuando estaban más establecidos. Sin embargo, aunque eran iglesias o congregaciones establecidas, no por ello éramos ignorantes de la necesidad, porque a pesar de que eran congregaciones establecidas, pues la membresía no era una membresía afluente, era gente muy humilde, gente trabajadora, albañiles, salseros, trabajadores del campo. O sea, no era una población o una membresía que tuviera recursos económicos, y eso se reflejaba directamente, pues, en el pastor y sus familias, ¿no? ¿Cuándo es que usted y su familia comienzan a escuchar o conocer o comienza a correr el rumor de estas irregularidades por parte de la familia Joaquín? Bueno, yo empecé a oír en 1997, aunque ya había rumores de otras situaciones que habían acontecido, pero como miembros fieles de la iglesia, pues lo veíamos como simples calumnias, como inventos de la gente que las elaboraban para detener el avance de la iglesia. ¿Cómo cuáles que usted recuerde? ¿Cómo en qué época y cuáles? Antes del 97. Por ejemplo, en 1976 también surgió un escándalo a nivel local en Guadalajara, porque un par de jóvenes, 3 muchachas, me parece, de apellido Martínez, acusaron a Samuel Joaquín, el líder en turno, de de que las había violado sexualmente. Entonces, eso creó cierta movimiento, no tan fuerte como en el 97, pero sí hubo un escándalo a nivel local en Guadalajara por esas denuncias que existieron, desaparecieron desafortunadamente de los archivos de los ministerios públicos, pero yo me di cuenta de ese escándalo. Recién yo he llegado a Guadalajara, porque yo andaba con mis padres en las misiones. Cuando llego yo ahí, lo primero que me encuentro es con este escándalo, que no era a voz abierta, era muy subterráneo entre ciertos miembros de la iglesia. Una persona que yo amistaba, porque yo amistaba con un ingeniero de nombre Mario Oliver López, que era el que diseñaba estructuralmente las nuevas construcciones de la Luz del Mundo ahí en Guadalajara. Entonces yo amisté con él porque yo tenía cierta antecedentes de diseño arquitectónico, entonces yo le ayudaba a preparar planos para ese tipo de edificios, de albergues, de extensiones de templos, etcétera. Entonces la suegra de él era una persona que conocía a estas muchachas, y una ocasión que fui a visitarla a su casa me dijo: oye, yo sé que tú tienes mucha fe, no te va a afectar esto, pero fíjate que me platicó un amigo de ella, le platicó, que era el doctor Roberto Velázquez, le platicó acerca de estas muchachas que habían ido con él y le habían dicho lo que había sucedido, que Samuel las había abusado. Dice: yo sé que tú tienes fe y no te va a afectar. ¿Qué piensas de esto? Yo me quedé en shock. Dije: bueno, pues, ¿qué voy a pensar? Primero, tenemos la formación y el indoctrinamiento que ellos son perfectos.
O sea, yo no lo acepté de pronto. Pero aquello se me quedó en la mente y empecé a meditar y a pensar qué estaba pasando y me afectó por un tiempo. Lo que yo hice fue, en lugar de investigar, me refugié más en la oración. Me fui al templo y a orar y a estar pidiendo a Dios que me quitara esas dudas tan fuertes, porque yo estimaba mucho a Samuel Joaquín como el apóstol en turno y como jefe también administrativo de mi padre. Pues yo le tenía mucha estima, casi como más que a mi padre. Aproximadamente esto sucedió entre el 76 y el 77. No tengo la memoria muy clara, pero más o menos en ese lapso. Pasaron otros años y se vino otro escándalo también de parte de Amparo Aguilar, una muchachita que acusó a Samuel de violación, de que había sido entregada en forma como, digamos, como si fuera un rito, después de que Samuel regresaba de las giras apostólicas, entre comillas. Sus preparadoras, que ahora se les llama muy sofisticadamente groomers, ¿verdad? Ese es el nombre. Sí. Pero no había ese nombre en ese tiempo, ni siquiera. Hay un nombre que también muchos periodistas les asignaron, las vestales. No había tal título. Ese fue un título inventado, me parece, por Lara Clark, un periodista de Excelsior. No existía esos nombres, simplemente eran mujeres que estaban muy cercanas a Samuel Joaquín o al liderazgo y estaban a cargo de grupos de jovencitas en la iglesia. Entonces, como eran las maestras en cuanto a la religión de ellas, era una situación muy cómoda para ellas empezar a indoctrinarlas, en acercarlas a Samuel, prepararlas, que era una grande bendición. De hecho, Samuel mismo les decía a las víctimas que ellas no iban a pecar con él, que él era como el arca de la alianza, dice. Cuando alguien tocaba, dice, el arca de la alianza bendecía a aquel que la tocaba. Dice, yo soy como el arca de la alianza. Entonces, lo que tú hagas conmigo no va a ser un pecado, va a ser una bendición, todo lo contrario. De esta forma retorcida, bajo la manipulación de la fe y presión de aquellos que eran considerados custodios de la moral y principios, cientos de menores de edad, como Amparo Aguilar, se vieron obligadas a entregar su virginidad a Samuel Joaquín. Pese a que tuvo el valor de denunciar, al igual que en el caso de las hermanas Martínez, no pasó nada, y las denuncias desaparecieron de los archivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. A la feligresía se le dijo que eran calumnias urdidas por la Iglesia Católica para detener el crecimiento de la luz del mundo. Karen León Mares fue otra de las víctimas de Samuel Joaquín, a quien no le importó violentarla sexualmente, pese a que su padre, Regino León, era el guardia del llamado huerto de Getsemaní y custodiaba como un mastín la tumba de Eusebio, el primer apóstol. Era tan fanático que prefirió correr de su casa a su hija Karen antes que creerle que el apóstol había abusado de ella. Pero Joel Silva supo con certeza que no eran mentiras, sino la cruda realidad, cuando fue su propia esposa quien le reveló que ella misma fue testigo de algunos de sus abusos. Joel Silva fue testigo que para acallar las voces de las víctimas no solo se infligía la represión emocional y mental, sino también física. Para eso servía justamente el ejército del apóstol. ¿Cómo funcionan estos grupos de seguridad que a la vez, tengo entendido, también sirven como grupos para golpear, para amedrentar? Hay quienes afirman que también para asesinar. ¿Cuál es su experiencia, su conocimiento sobre este tipo de grupos? Bueno, cuando yo estuve dentro de la comunidad, yo veía estos grupos y para mí era algo totalmente normalizado por el indoctrinamiento que yo tenía. Para nosotros, el líder es la persona más importante en el mundo, ni siquiera el presidente o el presidente de Estados Unidos. No había una figura de autoridad más importante en todo el mundo que el líder de la iglesia. Entonces, cualquier esfuerzo, cualquier propósito o acción que estuviera enfocada en proteger no solamente el aspecto físico, sino también el mediático, el aspecto de estatus ante la sociedad, era justificado.
Yo veía esos grupos ahí, yo los veía, yo vi casi el nacimiento de este grupo ahí en Hermosa Provincia. Empezaron siendo un grupito de personas que se sentaban a las puertas de Jericó para estar cuidando el acceso de las gentes, bloqueando si alguna persona quería hacer algún mal, pero fue evolucionando después a grupos que eran utilizados para coaccionar o para atacar algunas veces a personas ajenas a la misma comunidad o parte de la comunidad que se habían convertido en enemigos. Fue creciendo ese grupo y fue creciendo no solamente en el aspecto de números, sino también del fanatismo, porque muchos de ellos creen todavía que si ellos matan a alguien por defender a un líder de la Iglesia La Luz del Mundo, o no solamente a los apóstoles, aún a los pastores, ellos se van directito al cielo, porque están haciendo una obra para Dios. La forma de entrar a este tipo de grupos es, yo creo que era por imitación. Veían a este tipo de personas ahí sentados y que por el solo hecho de estar, entre comillas, protegiendo las propiedades del apóstol, eran vistos con cierto respeto por la comunidad, aunque la misma comunidad algunas veces les tenía miedo, les tenía cierto recelo porque ellos conocían sus conductas reales fuera de este grupo, porque este tipo de grupos atraen principalmente a personas que son propensas a la violencia, que les gusta gente pleitista, pandilleros, y que por lo mismo tenía ciertas habilidades, ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Saber poder golpear, poder agredir en forma muy diestra a otras personas que no tienen ni idea de lo que está pasando. Entonces se procura no solamente en Hermosa Provincia, sino en otros lugares también, a este tipo de personas que están propensos a ese tipo de conductas violentas, y se les da razonamiento, esta racionalización. Tú no eres un buen cristiano, no conoces mucho de Biblia, no tienes un oficio que proporcionar para que el crecimiento de la iglesia, pero tú sabes golpear, tú sabes, conoces de armas, ese es un talento que tienes que puede ser usado para el servicio de Dios. Entonces, mis primos era un grupo numeroso de hijos de uno de mis tíos, y que por su propia actividad que ellos desarrollaban, mi tío es uno de los, ¿cómo diría?, desarrolladores de urbanos ilegales más grande que ha habido ahí en Guadalajara, Jalisco, sobre todo. Él agarraba terrenos ejidales, se los hacía arreglos con los dueños y convertía esos terrenos ejidales que antes eran para sembrar, porque sabemos que el ejido es una propiedad pública, no es una propiedad privada, pero si lo usaban para sembrar maíz o granos, lo que fuera, se los permitía el gobierno utilizar esa tierra. Pero aquí no descubrió él el hilo negro, pero se dio cuenta que este tipo de propiedades que estaban en zonas urbanas, convertía esos terrenos ejidales, los dividía y los vendía en abonos a la gente de bajos recursos. Y esto pues le dio a él muchos recursos económicos, y sus hijos, andando en el mismo negocio, pues tenían que ser hábiles para defenderse, ¿no?, de las agresiones de otros grupos también similares. Entonces utilizaron esos talentos para ponerlos al servicio de los líderes de la Iglesia La Luz del Mundo, puesto que mi tío era muy cercano al líder de ese entonces, Samuel Joaquín Flores. Eran conocidos desde jóvenes, y le tenía confianza. Entonces mis primos encontraron ahí un lugar fértil para desarrollar sus habilidades, y sirvieron por muchos años a Samuel Joaquín y también a Nazón Joaquín. Este tipo de grupos, ¿qué hacen? No solo se sientan a cuidar ahí los templos o las casas o son guardaespaldas, sino también golpean, amenazan, intimidan. Cuando es necesario hacerlo, así es. Tienen que desarrollar cualquier cosa que el líder que tienen en el momento se los indique.
porque ellos tienen un jefe. Cada uno de esos grupos tiene un jefe que es de absoluta confianza de los líderes. Dentro de la hermosa provincia, además de los primos de Joel, hubo otros miembros del ejército del apóstol que se ganaron un renombre a base de su eficaz violencia y ciega obediencia. Entre ellos la familia de Javier Saldaña, alias La Marrana, quien era panadero y jefe de los guardias que protegieron la casa de Samuel Joaquín y su familia por cerca de casi 20 años. Su domicilio se encontraba justo frente al del líder religioso. Ahí tenía los hornos para su panadería. En una ocasión entró un grupo de personas a bordo de una camioneta lanzando consignas a favor de la Virgen de Guadalupe y contra la secta religiosa. Saldaña y sus muchachos, quienes se encontraban de guardia, cruzaron velozmente la calle, entraron rápidamente a su domicilio y salieron de ahí empuñando armas con las que persiguieron a los extraños que rompieron en la colonia disparando. El hermano de Javier Saldaña era conocido como el Patotas, también era un miembro de la Guardia de Jericó y famoso por su explosiva violencia. David Saldaña era el que cuidaba las casas de Samuel en Chapala. Él la mantenía y era el sirviente. Por su parte, Efraín Saldaña, alias La Gallina, era guarura y enfermero de Asael, el hijo que el propio Samuel mandó asesinar. Lo vigilaba todo el tiempo. Ya no se sabe si para cuidarlo o para cerciorarse de que nunca más revelara los sucios secretos de su padre. Se afirma que La Gallina fue uno de los guardias que el padre de Nazón mandó a capacitarse bajo las órdenes del general José Hernández Toledo para que supiera usar armas de uso exclusivo del ejército y contara con una licencia de portación de arma que solo puede emitir la Sedena. Otro de los guaruras que gozaba de fama era el Mastiache, uno de los más aguerridos porque sabía pelear de manera callejera y era muy agresivo. De acuerdo a registros periodísticos, los Joaquín no solo contaban con sus grupos de seguridad, sino que además el propio gobierno de Guadalajara, en diferentes ocasiones, les proporcionó escoltas, como en el caso de Nazón, a quien con cargo al erario el ayuntamiento le dio seguridad antes y después de que fuera ungido nuevo líder de la Luz del Mundo. Sobre los nexos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Luz del Mundo y el Ejército del Apóstol, Joel Silva nos narró cómo él vio con sus propios ojos cómo altos mandos militares de Jalisco iban a la casa de Samuel Joaquín a presentar sus respetos. En aquel tiempo, sistemáticamente, el líder religioso ya abusaba sexualmente de menores de edad y mujeres dentro de la congregación. Silva recordó, por ejemplo, la presencia del general José Hernández Toledo, el de la masacre de Tlatelolco, quien era amigo muy cercano de Samuel. El infame militar hablaba con orgullo de su hazaña de haber masacrado a estudiantes en Tlatelolco y mostraba con orgullo su cicatriz producto no de disparos de estudiantes, sino del propio ejército. Él lo presumía ahí en las juntas con Samuel Joaquín, porque él era invitado de honor a muchas festividades. Y me acuerdo porque una ocasión le regaló a Samuel un libro que se llama La Noche de Tlatelolco, me parece. Dice, mire, aquí del que hablan ahí todo eso, ese soy yo, dijo. Y mire, y se levantó la camisa y tenía una cicatriz en la espalda muy larga. Dice, aquí dice, me entró, dice, por esto recibí una medalla, dice, por esta herida. Y fue precisamente en la noche de Tlatelolco. Es decir, ellos tenían contacto con muchos militares de alto rango con el propósito de utilizar las influencias de ellos para capacitar en algunas ocasiones a miembros de su guardia personal en el uso de armas de fuego. Se tenían apoyo de parte de militares y militares, además de que otros militares aún de Estados Unidos, yo vi, que estaban en funciones todavía cuando iban a Guadalajara, se presentaban con sus uniformes de la Armada, del Navy, y hacían guardia en las puertas de las casas, de la Casa Apostólica. ¿Sí? ¿Cuándo rompe y qué es lo que lo impulsa, lo decide finalmente hacerlo? Mira, para mí no fue importante el aspecto doctrinal, para nada, porque yo fui adoctrinado desde chico, desde mi niñez. Entonces, para mí era la única forma ortodoxa de creer en el evangelio, la predicación de la luz del mundo. A mí lo que me rompió ese vínculo con la luz del mundo fue el enterarme que todas esas acusaciones de abusos sexuales
transgeneracionales eran ciertos. Entonces dije yo, si el fundamento de la iglesia es falso, es corrupto, pues todo es corrupto. He vivido en una burbuja existencial falsa completamente. Pero el apoyo de militares a la luz del mundo llega mucho más allá. Miembros de uno de los grupos de la milicia más influyentes en la Secretaría de la Defensa Nacional, autodenominada Cofradía Artillera, han sido miembros de la secta religiosa. Uno de ellos, el general Manuel Calvario Rayas, quien fue siervo de la luz del mundo y miembro del grupo Yacer, parte del Ejército del Apóstol. Del 2011 hasta el día de su muerte en 2016, se afirma que protegió fielmente la casa de los apóstoles Samuel y Nazón Joaquín. En su sepelio hubo una inquietante ceremonia con guardia de honor del ejército mexicano y un cortejo de cantos de decenas de feligreses de la luz del mundo. Estuvieron presentes el general de división Roberto Volado Márgenes y el general Néstor Ojeda Jiménez. La Cofradía Artillera fue creada oficialmente por miembros de la milicia mexicana en 1963. Es una asociación privada, colectiva, dirigida por la Dirección General de Artillería. Para dar una idea del poder e influencia de ese grupo, de acuerdo a documentos obtenidos por Narcosistema, de archivos confidenciales de la Sedena, en la presidencia de la Cofradía Artillera han estado militares de gran influencia en el ejército. Por ejemplo, de 1994 a 1996, la cofradía fue presidida por el general Vinicio Santoyo Feria. En el sexenio de Miguel de la Madrid, fue comandante de la Quinta Región Militar con sede en Guadalajara. Fue señalado por tener vínculos con el Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Pérez Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Pero Santoyo era intocable. Otro de los dirigentes de la cofradía fue Tomás Cornelio Valencia, quien en el sexenio de Vicente Fox fue comisionado de la Policía Federal. También fue presidente el también polémico general Alejandro Saavedra Hernández, quien fue comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, cuando en 2014 desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa. En 2020, el líder del grupo militar fue Martín Terrones Calvario, quien en el sexenio de López Obrador fue comandante de la 28 Zona Militar. La Cofradía Artillera no se trata de una agrupación masiva, sino que es muy selectiva. En los últimos registros oficiales a los que se tuvo acceso, que datan de 2020, contaban con 518 socios, entre ellos 38 generales de división, 35 generales de brigada, 36 generales brigadieres y 30 coroneles. Es claro que durante los 99 años de dirigencia de los 3 apóstoles de la luz del mundo, Eusebio, Samuel y Nazón, se sentían absolutamente impunes, no solo por sus conexiones al más alto nivel con los gobiernos en turno, sino también por la protección del ejército mexicano, que hoy por hoy es una de las élites con mayor poder en nuestro país, mayor poder e influencia. Esa protección institucional, esa protección al máximo nivel, sin duda alguna fue un motor para que estos 3 sujetos, líderes de la organización criminal que conformaron en la luz del mundo, siguieran cometiendo año tras año, década tras década, cientos de abusos sexuales contra niñas, mujeres y niños de la organización religiosa. Ahora que se conoce de mejor manera el ejército del apóstol, el ejército de la luz del mundo, se puede sopesar y ver con otros ojos aquel grupo de 38 personas detenidas en septiembre pasado en Michoacán, quienes, repito, portaban una pistola calibre 9 milímetros de uso exclusivo del ejército. Eso es violatoria a la ley. Ya simplemente por eso quien portaba esa arma debía haber sido detenido. Llevaban 5 réplicas de armas largas, 14 réplicas de armas cortas, cuchillos reales y de utilería, cascos y vestimentas tácticos, mochilas, botas, radios de comunicación, mirillas para armas, lámparas, binoculares y una caja de simulación de bomba casera. Pues, ¿para qué evento se estaba preparando estos 38 miembros de la luz del mundo? ¿Qué pensaban hacer? ¿Qué estaban planeando? 18 de los 38 miembros de la luz del mundo
de acuerdo a la información obtenida por la colega Yolanda Cáceres, eran de Nayarit, 6 de Guadalajara, 3 de la Ciudad de México, 2 de Michoacán, 1 de Guerrero, 1 de Tampico, 1 de Puebla, 1 de Tlaxcala, 1 de Veracruz, 1 del Estado de México, otro de Colima y 1 de Sonora. E incluso había un miembro de la Luz del Mundo que provenía de Minnesota, Estados Unidos. Fueron dejados en libertad sin que la Fiscalía General de la República protestara, supuestamente porque en su detención no había habido una orden de cateo. Tras la polémica puesta en libertad de estos 38 miembros de la Luz del Mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a que su gobierno supuestamente iba a indagar a profundidad qué exactamente estaba planeando y por qué estaban haciendo ese entrenamiento esos miembros del ejército del apóstol, pero hasta la fecha no ha dado ninguna respuesta clara al respecto. ¿Por qué no alarma, por qué no causa preocupación al gobierno de México que un grupo de esta naturaleza de la Luz del Mundo, que ya fue catalogada por el gobierno de Estados Unidos como un grupo de delincuencia organizada, esté haciendo este tipo de entrenamientos? ¿O será que no le importa porque desde hace años la cúpula de la Luz del Mundo, este grupo criminal que ha cometido durante décadas abusos indecibles contra sus feligreses, han dado votos a Morena a cambio de protección? Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.